Buenas, bienvenidos a Emprendedores de Éxito. Hoy tenemos a Amalia Guerrero. Ella es mentora de finanzas personales, escritora y formadora sobre finanzas. ¿Qué tal, Amalia? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Carles. Pues encantada de estar aquí hablando contigo hoy. Muchas gracias por venir. Creo que contigo pues va a tocar hablar de números, ¿verdad? Genial. Eso es lo que más me gusta. Bueno, es una de las cosas que más me gustan. Vale. Los números. Los números son fáciles. De todas maneras, te lo decía antes antes de que empezásemos a grabar. Voy a tratar de que saquemos aquellas píldoras que han hecho que tu emprendimiento funcione, ¿vale? Luego también hablaremos de números, que también el emprendimiento tiene muchos números. Pero antes, te hago unas preguntas rápidas para que la audiencia se sitúe. ¿Dónde vives actualmente? En Linares, Jaén. ¿Desde hace cuánto? Toda la vida. Nací aquí, aquí sigo. ¿Edad? 46. ¿Te consideras una persona de éxito? Depende para cada persona lo que sea el éxito. Para mí es ser fiel a mis valores, no arrepentirme de nada de lo que he hecho y pensar que si hoy estoy donde estoy es gracias a todo lo que he vivido. Así que sí, para mí sí soy una persona exitosa. ¿Cuánto hace que emprendes? ¿En serio? 2 años. ¿Y qué es lo que te lleva a emprender? Pues yo creo que todos los emprendedores lo hacemos por sanar algo, sanar alguna vivencia o alguna cosa que hemos tenido en nuestra vida. En mi caso, mi relación con el dinero. Hoy puedo decir que he alcanzado la tranquilidad financiera, pero hace cuestión de 12 años estaba en el hoyo, pero en el hoyo más profundo. Y el querer aprender, el querer gestionar mis finanzas, el querer enseñar a mi hijo, eso se convirtió en mi motor. Y eso es lo que hizo que me formara de forma frenética. Y en 2018 monté mi primer blog como un cuaderno de bitácora para ayudar a la gente. Es como descubrir, hostia, las finanzas no son como nos lo han contado. La educación financiera mejora la vida de las personas, estoy totalmente segura. Y la gente no Seguro. lo sabe. Pues yo tengo que ayudar a que la gente lo sepa. ¿Cómo empiezas con un blog? ¿Con qué objetivo? O sea, cuando tú vas a crear este blog y lo haces como bitácora, pero ya tienes en mente montar un negocio de ello. No, te prometo que no. Resulta que cuando yo empecé a conocer este tema de las finanzas y veía a mi alrededor mucha gente que lo estaba pasando mal, yo quería ayudarlos. ¿Qué ocurre? Que tú empiezas a contar y a hablar de esto, pero a la gente no le interesa. A la gente que le gusta presumir del último iPhone, del pedazo de viaje que ha contratado, del coche, pero no habla de si ahorra o invierte. Entonces yo dije, vale, ¿no me queréis escuchar? Pues me vais a leer. Yo monto un blog, os obligo a todos mis amigos a que os suscribáis y semana a semana voy soltando píldoras. ¿Qué ocurre? Que cuando pasa el tiempo, todos mis amigos que no habían empezado o que no querían escucharme cuando íbamos de cerveza, empiezan a aplicar todo eso que yo iba contando cada semana. Yo lo que hacía es que cada semana aprendía algo, me obligaba, tenía un compromiso conmigo, porque al principio me leía a mi marido y poco más. Tú, mientras estás haciendo esto, María, perdón que te corte, Sí, ¿trabajabas? ¿Tenías un sí, trabajo sigo convencional trabajando, de 8 a día horas? de hoy. Carles, yo sigo trabajando, tengo plan A y plan B. Y quiero Ahora, demostrar que se puede. Que ahora se puede hablaremos de tener esto. un trabajo por cuenta ajena y un negocio propio. Ahora hablamos de esto. Sigue, por favor. Tú Pues cada semana te cada estás haciendo semana yo tenía la publicaciones. obligación una obligación que yo me había comprometido conmigo misma, en cada semana lo que iba aprendiendo lo iba publicando. Y es lo que te digo, que al principio yo miraba corriendo las estadísticas y veía que me había leído mi marido y poco más. Entonces llegó una amiga y me dijo, puedes ser muy buena en lo que haces o puedes escribir todo lo que quieras, que si no te conocen no existe. Y dice, empieza en redes sociales. Y empecé a meterme en redes sociales. Y ahí fue cuando la gente me fue conociendo. Y ahí fue cuando empecé a pensar en cómo monetizar ese blog o en cómo buscar fuentes de ingresos extra. Pero te prometo que surgió así, como una necesidad de comunicar y de divulgar y que la gente entendiera que era sencillo. Para alguien que está en esa situación, en esta misma situación que estás describiendo, en la de tu pasado, y que sabe, porque esto es algo que yo me encuentro constantemente con gente de las consultorías o mentorías que quieren, pero no saben cómo. ¿Qué consejo le darías a alguien que tiene ya como un pequeño proyecto, que sabe que le encantaría, pero que no tiene ni idea de cómo comenzar a poder vivir de él, de la idea más remota? ¿Qué le dirías? Pues en principio que empiecen, que prueben,
que no se pierdan en la parálisis por análisis. Que hoy en día, gracias a los negocios online, tú puedes montar algo sin hacer prácticamente ningún gasto. Yo les digo a mis alumnos que el dinero del negocio tiene que salir del propio negocio. No es lo mismo, y te voy a poner un ejemplo muy, muy random. Yo voy a montar una zapatería, tengo que invertir en un negocio, comprar los zapatos, hacer un desembolso de dinero y cuando a lo mejor monto y abro la zapatería resulta que me montan 2 al lado y fracaso con mi negocio. Un negocio físico. Sin embargo, un negocio online, tú puedes hacer mucha prueba y error y prácticamente no invertir nada o invertir muy poco. Tú puedes empezar a ganar dinero casi sin tener una landing. Tú puedes hacer publicidad a través de tus contactos en WhatsApp o a través de redes sociales que son gratuitas. Es decir, puedes empezar a testar o a probar una idea, pero que empieces a probar, porque cuanto más errores tengas, más vas a aprender y más rápido vas a seguir. Y por supuesto, les diría que se apalanquen en mentores, que contraten a personas que ya tienen los resultados que ellos quieren, porque yo fui muy lenta y aceleré en el último año muchísimo cuando invertí en mí. Hay una frase que me gusta mucho que es: o pagas por tus mentores o pagas por tus errores. Y hay otra que dice: o aprendes con dinero o aprendes con tiempo. Tú decides, siempre. Pero piensa que el dinero va y viene, el tiempo jamás lo recupera. Entonces, yo que le diría a las personas que están empezando eso, que empiecen a testear, a probar, prueba y error, mejor hecho que perfecto, que prueben si se dedicarían a eso. No todo el mundo vale para emprender. No todo el mundo vale para emprender. A lo mejor empiezas y te das cuenta que no te gusta y que prefieres un trabajo por cuenta ajena y está bien. ¿Cómo es tu día a día como emprendedora? O sea, vamos a aterrizarlo en una semana normal de Amalia. ¿Qué pasa en la vida de Amalia? Porque dices que tienes también un trabajo. ¿Cómo funciona? Por cuenta ajena. Pues me levanto temprano, bastante temprano, porque me gusta hacer deporte antes de empezar a trabajar o incluso formarme. Hoy, los miércoles, asisto a clase, a una formación, y es a las 5:30 de la mañana, 5:30 a 7. Sí. Wow. Luego me da tiempo a hacer deporte, tal, y entro a trabajar de 8:30 a 3. Trabajo por cuenta ajena de 8:30 a 3 en una multinacional, donde llevo 23 años trabajando y también está relacionado con las finanzas. Y por la tarde, mi negocio empieza a las 4 de la tarde. Y las 4, pues hasta las 8, 8:30, 9, dependiendo de los días. No es todos los días, pero de lunes a jueves sí suele estar así. ¿Compaginas eso con la vida familiar, además? Con 2 hijos y con mi marido y socio, que gracias a Dios pues me ayudan muchísimo. Y bueno, mis hijos ya son más grandes también. Tienen 17 y 13 años y claro, ahora no son tan dependientes. Pero aún así yo cuadro mis clases, mis mentorías, mis formaciones para poder, sobre todo a la más pequeña, llevarla o recogerla a las extraescolares. ¿Nos hablas de alguna rutina? ¿Todos los días te levantas a las 5:30 para hacer deporte? En septiembre sí lo he estado haciendo, porque tenía una formación que comenzaba a las 5 de la mañana. Entonces, durante todo el mes de septiembre, hasta 3 semanas, me estuve levantando a las 4:48 de la mañana. Me paro aquí un momento porque me tiene flipado esto. O sea, ¿qué formador da sus clases a las 5 de la mañana? Pues Rosa Montaña, te lo he dicho. Qué bien. Antes me has hablado de ella. Sí, antes te he hablado de ella. Y estoy en su formación. Y durante el mes de septiembre, en un reto que teníamos, nos levantábamos a esa hora. Lo que pasa es que a mí, personalmente, luego teniendo todo el día, como te lo digo, y el mes de septiembre que ha venido muy, muy cargado, y doy gracias, porque ha venido cargado para bien, al final se me hizo un poco bola la última semana. Y entonces lo dejé y ya no me levanto todos los días a esa hora. Me levanto a lo mejor 2, 3 días en semana a las 5 de la mañana. Que me permiten pues avanzar para poder estirar el día y poder estar también presente con mi familia. ¿Con qué finalidad montaste tu emprendimiento? Pues varias. En primer lugar, porque si solo trabajas por cuenta ajena, tú puedes ordenar tus finanzas, puedes tener unos buenos cimientos financieros, que es lo que yo recomiendo siempre. Te formas, pero llega un momento en que si tú solo trabajas por cuenta ajena tienes un techo de cristal. Si te ocurre un imprevisto mayor que eso, ¿qué haces? Entonces, por un lado, por tener fuente de ingresos extra. Por otro lado, por mostrarle a mis hijos que se puede vivir de tu pasión. Por querer ayudar y divulgar la educación financiera, porque a mí me flipa el hecho de que la gente pueda entender. Si te das cuenta, tú te puedes pasar casi 20 años en el sistema educativo y no se enseña absolutamente nada
de algo tan importante y que vamos a utilizar durante toda nuestra vida como es el dinero. Yo siempre lo he dicho. ¿Por qué? No solo el dinero, o sea, a leer una nómina, a hacer la firmar declaración de renta, cosas así, firmar contratos, o sea. Una hipoteca. ¿Tú sabes la de gente que ha perdido dinero por no leerse bien un contrato? Entender qué son los intereses. O el interés compuesto en tu contra. Cuando tú te compras un teléfono de alta gama, un iPhone, y dices, ¡guau! No puedo pagarlo al contado, lo voy a pagar a plazo. Es una locura. Ese es el interés compuesto en tu contra. Entonces, la mayoría de los problemas económicos de los adultos se habrían solucionado con una mejor educación financiera. Entonces, eso me mueve. Porque es que si no podría ser posible. La pasta me gusta, como a todo el mundo. Pero este ritmo que te digo no podría ser posible únicamente por dinero. No, tiene que ser tu pasión totalmente, si no... Y yo creo que se me nota que me gusta. Sí, se te ve con muchas ganas. La verdad que sí. Aparte del blog y demás, llega un momento en el que publicas libros. Háblame de eso, por favor. Pues el primer libro lo publiqué por una necesidad de la gente. Me pedían como tener ordenado de alguna forma todo el conocimiento. Entonces publiqué en primer lugar Finanzas y Niños. Lo autopubliqué en Amazon y es un libro que a día de hoy me sigue dando renta. Y de esto hace ya 4 años y pico que lo publiqué. A continuación, Finanzas a raíz y Niños de eso, no es un libro infantil, es un libro para papás. Por aquí. Es un libro, yo creo que para enseñar a los niños tienen que aprender primero los padres y que la mejor forma de educar es mediante el ejemplo. Es como, tú imagínate que, no sé si tienes niños, pero si tú les dices a tu hijo que hagan deporte y tú estás todo el día tirado en el sofá, tu hijo no... Esto, de hecho, es que los niños, ya no hijos o no hijos, o sea, aprenden mucho más, por ejemplo, que por lo que tú les digas. Sí. A lo que les digas se la resbala, van a copiar lo mismo que tú hagas. Es que da igual lo que les digas, siempre te están observando. Lo decía la Madre Teresa de Calcuta y es que verdaderamente es así. Pues este libro me ha dado mucho... me preguntan muchas veces, ¿cuál es el mejor libro? Pues siempre el que está por escribir. Pero este libro le tengo mucho cariño, aunque me da vergüencilla cuando lo leo porque he crecido mucho y eso está bien. Pero muchísima gente me conoce por este libro. Además está a un precio súper simbólico para que pueda llegar a todo el mundo. De hecho, lo regalaba a la gente que no podía adquirirlo con el ánimo de llegar al máximo de gente posible. A raíz de este libro me contrató Santa Lucía para escribir el segundo, Cuentos y juegos para entender el dinero. Y de ahí... Te iba a preguntar qué te había aportado y ya lo acabo de ver claramente. ¿Y del segundo, qué te aportó el segundo libro? El segundo, bueno, muchísima autoridad, porque el Instituto Santa Lucía son una compañía que promueve todo el tema de la educación financiera. De hecho, me han llamado ahora otra vez para colaborar en el que sería el cuarto, en otro libro, junto a más autores. Mucha autoridad y también mucha satisfacción de que una compañía así dé voz a gente como yo para querer divulgar la educación financiera y con el ánimo de que la gente aprenda a organizar su dinero. Hay gente que lo pasa muy mal y gente que tiene ansiedad y problemas mentales. Que el tema del dinero es algo que es importantísimo y parece un tabú en España. No sé por qué hay como este miedo a hablar de pasta y, joder, todo el mundo se mueve con dinero. O sea, al final es algo que es necesario para todo el mundo. ¿Tú piensas que muchas veces hablamos con los hijos de sexo, de droga, pero el dinero lo dejamos como un tema tabú? Casi todos los padres hablan con sus hijos de sexo para que se protejan, para tal, de droga. Pero ¿y el dinero? ¿Tú te has parado a pensar qué es lo mejor para tu hijo? Y el día de mañana, cuando cobre su primer salario, habrá que explicarle algo, ¿no? El problema es que los adultos tampoco tienen educación financiera. Y eso, claro, es una rueda que se repite desde hace generaciones y que hay que empezar a romper con proyectos como el tuyo, tal cual. O sea, hay que hablar mucho más de dinero, es evidente. Me gustaría indagar un poquito en tu faceta de escritora. ¿Cómo empiezas a escribir un libro tú? O sea, ¿cómo lo haces físicamente? ¿Vale? Hay escritores que son más estructurados, que ya se hacen todo un índice y a partir de ahí desarrollan. Hay personas que empiezan a escribir y a partir de ahí van creando el libro. ¿Cómo te planteas tú escribir un libro y cómo haces para poderlo llevar a cabo y que no se quede en el tintero? Pues además, fíjate que cada uno se ha publicado de una forma diferente, porque ya te he dicho que el primero fue en Amazon, fue autopublicado, el segundo con Santa Lucía y el tercero con una editorial.
con plataforma. En cada uno, lo que sí he tenido claro es que primero tenía que tener el índice en mi cabeza. El hacer las cosas por partes, muchas veces dicen, no te puedes comer un elefante entero, pero si lo partes en trozos sí serías capaz de comértelo, ¿no? Pues yo necesito tener el índice en mi cabeza, dentro del índice tener apartados y así es muchísimo más sencillo. Y siempre que tengan una secuencia lógica, que sepa a dónde quieres llevarlo. Quieres llevarlos de un punto A a un punto B. ¿Qué tienen que ir aprendiendo por el camino? El escritor cartógrafo, al final es. O sea, yo soy muy así. Sí que es cierto que voy cambiando cosas durante el transcurso del desarrollo del libro, pues dices, hostia, pues este capítulo a lo mejor lo avanza aquí o tal, pero sí, tal cual. Seguimos con los libros. Me imagino que, como cualquier escritor, también eres lectora. ¿Qué 2 o 3 libros te vienen a la mente si te pregunto qué libros te han influenciado o has regalado más y por qué? ¿Cuál ha sido el motivo? Vale. Pues el primer libro que me explotó la cabeza en tema de finanzas, Secretos de la mente millonaria. Ese libro me hizo darme cuenta de todas las creencias, bueno, todas no, de empezar a tener creencias sobre el dinero. Y siempre lo recomiendo. De hecho, es el primer libro que recomiendo a todos mis alumnos. Mira, no sabes por dónde empezar, empieza a leerte este. Aunque vayas haciendo cosas, pero empieza a cambiar tu mentalidad, porque la riqueza se crea en la mente. Y si no detectamos todas esas creencias, no boicoteamos a nosotros mismos. Otro libro que me impactó mucho, bueno, te diría el autor porque de él no te sabría decir qué libro me gusta más, te voy a decir varios. Es Eloy Moreno, no sé si lo conoces. Ese hombre empezó con El bolígrafo de gel verde, hoy en día tiene libros que son bestsellers, pero en ese libro, El bolígrafo de gel verde, voy a hacer un poquito de spoiler, habla de lo que es la carrera de la rata, pero en forma de novela. Y es que te das cuenta que la vida que describe ahí es la que lleva muchísima gente. Y otro libro de él, El regalo. Y te lo digo así porque si te gusta leer, y ese libro lo he regalado y lo recomiendo, te lo dejo para que lo disfrutes. De ese no te voy a decir nada. Me lo he apuntado y ya los buscaré en cuanto terminemos la entrevista. La verdad que es muy guay porque voy dando como muchas entrevistas y claro, cada quien me dice varios libros y me da sus porqués y es como, ostras, de golpe tengo una lista de libros por leer infinita, está muy guay. Pues recomiéndame tú uno, que yo también leo mucho y tengo listas. Bueno, pasaremos una lista entera en todas las entrevistas y el primero que se me ha venido a la mente para recomendarte es The Company of One, ya te digo, el autor, que es... Yo soy muy malo para los nombres. Ya, es que es lo que pasa con tantos libros. Paul Jervis, sí. Paul Jervis, The Company of One, creo que también está en castellano. Y en cuanto a emprendimiento, creo que da un punto de vista que es muy importante, porque muchas veces tendemos a crecer muy rápido. O sea, a empezar a delegar mucho, que está muy bien delegar, pero aquellos que tenemos una mente más creativa y que nuestro emprendimiento depende de nuestra creatividad, porque como bien dices tú, ¿no? Al final eras tú divulgando cómo empezó todo, te conviertes en un gestor de equipo muchas veces, porque tienes demasiada gente a cargo y empiezas a dedicar todo tu tiempo laboral a problemas que te viene cada uno y solucionarlos, ¿no? Y esto hace que pierda la gracia de emprender, que llegue un momento en el que te puedas quemar. ¿Tú delegas parte de tu trabajo? ¿El qué, perdón? ¿Tú delegas? Mi marido es mi socio y entre él y yo hemos contratado alguna vez a alguna persona externa, pero entre él y yo lo gestionamos tú. En realidad es el de Company One, es vuestro modelo, pero te explica también algunos truquillos, así que estoy seguro que os puede servir. Pero sí que es cierto que lo que decías, que no es solo morir de éxito, porque es un fracaso. O sea, empezar a querer delegar y no saber cómo hacerlo es un fracaso en sí mismo. O sea, te quedas como a medio paso entre lo que sería un emprendimiento y una empresa. ¿Vale? Una empresa al final es algo que es totalmente transversal y que te permite salirte a ti, poner a otra figura y chao. No depende de tus capacidades, ¿no? Un emprendimiento o un emprendedor normalmente es líder, es parte fundamental de todo el equipo y de todos los procesos, y cuando externaliza tiene que saber hacerlo muy bien
para que no le pase este problema, ¿no? Y es algo que en estos episodios del podcast y en estos vídeos que he tenido con muchos emprendedores, que he hablado con gente que tiene pues, 50 o 60 empleados debajo suyo, ¿no? Y te explican cómo lo han llevado y es muy guay poder ver el proceso de quemado y después de vuelta atrás de decir, vale, así no, ¿cómo lo recuperamos, ¿no? Y cómo puedes gestionar esto para que no tengas lo que decías, ¿no? La muerte por el éxito de la empresa, pero en realidad que es la muerte del emprendedor que hace que al final odies lo que estás haciendo. Entonces, ¿cuál es el chiste de todo esto? Exacto. ¿Tienes alguna rutina o forma de trabajar en el emprendimiento? Es decir, antes nos hablabas que tú en las tardes, tu trabajo es el emprendimiento. Te sientas y ¿qué haces? O sea, ¿te lo has preparado, no te lo has preparado? ¿Cómo funciona eso? Yo trabajo por bloques. Es decir, me pongo con una tarea y hago solo eso. Si son tareas repetitivas, si estoy en modo multitasking y si estoy a lo mejor escuchando podcast y demás. Pero si no, una tarea, esa tarea. Y me lo bloqueo. De hecho, por ejemplo, todo el mes de octubre ya lo tengo bloqueado con qué tengo que hacer en cada uno de los bloques. E intento siempre tener descanso entre uno y otro. ¿Cuáles son los descansos? El ir a llevar a traer a mi hija de sus actividades. O el bajar aquí, bajar a tomar un café con mi marido, merendar con mi hijo, es lo que son los descansos que voy tomando. ¿Cuál sería la actividad más importante de tu negocio, de tu emprendimiento? La que más disfruto son las mentorías. Porque es que eso se me ¿Y la más importante? ¿La más importante a qué te refieres? La que tú consideres importante e indispensable para el negocio. Esa. Porque yo puedo estar muy cansada, yo puedo estar levantada desde muy temprano, no haber parado ni 10 minutos, pero eso me flipa. El enseñar, el divulgar, Te puedo decir eso como te puedo decir tener una entrevista a las 10 de la noche en Telemadrid, que me ha pasado. Ha habido días que me he levantado a las 5 de la mañana, que he tenido una entrevista en prensa, una en radio, y he acabado con una de televisión a las 10 de la noche en el mismo día. Y eso me gusta. Me gusta hablar de finanzas. Entonces, ¿qué es lo que menos me gusta? El escribir sobre eso, ¿no? A lo mejor el preparar los posts, o el preparar los mails, o el preparar guiones, eso a lo mejor me gusta menos. Pero el hablar, por ejemplo, algo como lo que estamos haciendo ahora, yo lo disfruto. Para mí no es trabajo. Me da igual que acabemos más tarde. Para mí esto no es trabajo. Yo de hecho me dedico a esto solo pues porque me gusta, o sea, al final y tengo acceso a un conocimiento que es increíble, ¿no? Que me sienta delante a personas que me interesan mucho. Aún así, hablabas de vale, las mentorías, entiendo lo que quieres decir. Yo también cuando doy mentorías lo disfruto muchísimo. Pero las mentorías solo las doy porque detrás hay un trabajo que me da una presencia o que me da un reconocimiento de la persona que quiere esa mentoría, ¿no? ¿Cómo es el proceso de venta? ¿Cómo haces que el negocio se sustente? Porque al final la parte de ventas es indispensable. O sea, también es algo que también en España, no sé por qué, hay como un tabú gigante, ¿no? Hablar de ventas. Pues no sé, chicos. O sea, regalando cosas no se puede vivir como negocio, ¿no? No sé a quién le oí. Creo que fue Sergio Fernández que decía que era tan tabú el tema de la venta que ninguna madre diría que su hijo es vendedor, sino que es comercial, ¿no? Y no nos damos cuenta que al final que te paguen es darte las gracias. Y que haya un compromiso. Y te puedo contar una cosa que viene con el emprendimiento. Yo el primer curso que lancé lo hice con una labor de divulgación y de querer ayudar a todo el mundo y lo puse a 15 euros. Era un curso que tenía muchísimo valor y que a día de hoy está a 197. Y un curso que se sigue actualizando. Lo compró muchísima gente. Pero mucha gente no lo hizo. No lo terminó. Y había gente que me escribía y me decía, Amalia, te lo he comprado el curso, te conozco, tal, pero estoy en otra formación en la que he pagado 1.000 euros y sé que lo voy a rentabilizar porque me he comprometido. Pero seguramente no lo haga. Y de hecho hace más de un año y medio o así, y aún sigo entrando y miro y hay gente que ni lo ha hecho porque no le da valor. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros invertimos, porque para mí invertir en formación, en una mentoría, es una palanca, y consigo rentabilizarlo, es cuando nos comprometemos pagando, es cuando conseguimos que haya un compromiso del 100%. ¿Que cómo vendo yo esas mentorías? Pues a través de la autoridad que estoy generando, saliendo en medios, a través de redes sociales,
a través de la página web, a través de las newsletters. Por ahí es por donde la gente me va conociendo. Hace ya tiempo que no hago lanzamientos, si a eso también a lo que te refería. El último creo que lo hice en mayo y ya digamos que la gente sigue entrando, aunque no haga lanzamientos. ¿Tienes claramente identificado algo que supuso una explosión para el negocio? O sea, algún momento, alguna acción que digas, hice esto y de golpe, ¡puf!, todo empezó a rodar de verdad. Cuando aposté por mí. Yo lo hacía, era muy de hacerlo todo sola y en el momento que invertí en mentores fue cuando noté un despegue increíble. Y aún hoy lo sigo notando. Esa mariposa en el estómago que dice, madre mía, esto que va a pegar otra explosión. Esto es que vamos a seguir creciendo. Yo eso a día de hoy lo sigo notando. Y me encanta saber que soy más sabia y más lista que hace unos días. Y que sigo formándome y preparándome para eso. Porque yo creo que no hay que prepararse para nada, hay que estar preparados siempre y seguir formándome siempre. Punto de inflexión, cuando comencé a invertir en mentores, formaciones high ticket que hicieron que diera un salto exponencial en mi negocio. ¿Tienes también identificado algún conocimiento o hábito o aprendizaje que en cuanto lo adquiriste y te diste cuenta de ello, también te supuso un cambio? Pues sí, todos los días vender. Y vender todos los días no tiene que ser llamar a puerta fría o llamar por teléfono, es comprometerte con tu negocio. Todos los días publicar un reel o un post en Instagram o en LinkedIn o en Twitter o mandar un mail diario o contactar con gente para tener una entrevista. Es todos los días hacer algo. Todos los días sembrar, sembrar, sembrar. No vivir solo de lanzamiento o no programar solo lanzamientos, sino todos los días hacer algo. ¿Cómo lo gestionas eso? O sea, lo he entendido perfectamente, pero me gustaría que nos lo aterrizases a tierra. Tú cada día en la agenda tienes publicar un post, mandar un correo, contactar con no sé quién. ¿Cómo funciona eso? Yo cada día te cuento mi rutina. Cada mañana yo doy las gracias. Para mí es súper importante conectar con ese agradecimiento. Y yo cada mañana tengo anotado que tengo que publicar en redes sociales. Ya sea Twitter, ya sea Instagram, ya sea Telegram, en los diferentes grupos que tengo, ya sea en LinkedIn, escribir un mail diario. Yo tengo un checklist y cada día hay cosas que tengo que hacer sí o sí. ¿Cuánto puedo dedicarle a esto? 1 hora u hora y media. Pero cada día intento contactar con gente, ampliar mi círculo, tanto de gente que conozco, ya sea porque contactan conmigo o porque yo contacto con ellos. Escribir ese mail, publicar en redes sociales, hacer networking con la gente, todos los días, de lunes a domingo. El establecer ese hábito no se tarda tanto. ¿Qué te diría? Igual que hacer deporte todos los días, yo lo hago. ¿Por qué no sembrar todos los días en tu negocio? Tú piensas que nosotros somos nuestro negocio. Igual que lees todos los días, igual que haces deporte todos los días, ¿por qué no sembrar para tu negocio? Esto que estamos haciendo ahora es sembrar. Totalmente. De hecho, te lo pongo justo invertido. O sea, hay mucho emprendedor que esta parte sobre el negocio la tiene clara, pero luego no se cuida a diario. Y tú estás dando por sentado que haces deporte todos los días, que es algo que ya es tan innegociable que se nota perfectamente que lo tienes intrínseco en tu mente y que ya está, ¿no? Pero claro, igual que nosotros somos nuestro negocio, también lo somos a la inversa. Entonces, o te cuidas tú o te vas a joder. Y en el momento en que tú estés mal, el negocio también va a estar mal y se va a resentir. Entonces, prioriza. Y yo creo que empieza tal y como tú estás haciéndolo, ¿no? Es decir, lo mío ya lo tengo tan interiorizado que ni siquiera lo contemplo. O sea, yo me cuido sí o sí y a partir de aquí también cuido el negocio. Me parece muy bueno. Para alguien que entiende todo lo que estamos diciendo y que lo ve un mundo, que ve esto y dice, ok, pero ¿por dónde empiezo? O sea, ¿qué hago? ¿Una página web? ¿LinkedIn? ¿Instagram?
¿qué le dices? Disculpa la interrupción. Si te gusta este tipo de contenido y espero que estés aprendiendo un montón, que sepas que hemos entrevistado a 52 emprendedores de éxito. Este año he sacado un montón de aprendizajes y todo ello lo he transcrito y resumido y analizado en el libro Emprendedores de éxito. Tienes el enlace en las notas del programa. Redes sociales. Que elijan una red social, la que más les guste, y que empiecen por una red social y que empiecen a testear si eso les gusta, si no les gusta, si les gusta esa red social, que empiecen a publicar contenido, ver si tiene sentido lo que ellos quieren vender. Tú imagínate que tienes un amigo, que tienes un colega que te dice con toda la ilusión del mundo que va a montar, que tiene una idea que es la hostia, que va a montar un videoclub físico en el centro de Barcelona. ¿Tú qué le dirías, no? Si es tu amigo y tu colega, le dirías, por ahí no es, ¿no? Sí, o vendes otra cosa que los vídeos o lo llevas mal. Por ahí no es, ¿no? Pero tú imagínate que ya lo ha montado, ya tiene un problema. ¿Qué es lo que yo les comento a mis alumnos? Que busquen algo que les guste y que eso esté relacionado o que esté interrelacionado con que se pueda monetizar. ¿Que algo que les guste? ¿Por qué? Pues porque cuando tú empiezas a emprender quizás no vas a ver los resultados ya, o como a ti te gustaría. Y en paralelo les diría que tengan un fondo de emergencia o un trabajo por cuenta ajena, o las dos cosas. Yo no recomiendo que la gente se lance al vacío. Ale, a por el plan A, y mi plan A es emprender. Ya, pero es que tenemos el vicio de comer todos los días. Entonces yo te recomendaría, sobre todo si tienes personas a tu cargo, un techo que pagar y el vicio de comer, que en paralelo con tu trabajo, con tu ingreso, o si tienes un colchón que te permite vivir 3, 6 meses o un año, que empieces a montar tu plan B. ¿Dónde? Algo que te gusta y que se pueda, no solo que te guste, que solucione un problema y que te paguen por ello. Sí, creo que ahí es una cuestión de mentalidades. O sea, desde tu prisma lo entiendo perfectamente. Porque tú tienes fuerza de voluntad. Con todo lo que has dicho lo has demostrado. O sea, te levantas a las 4:40 de la mañana si hace falta, a las 5:30 estás haciendo ejercicio, mentorías, luego de currar te pones a currar con el emprendimiento, etcétera, ¿no? Para alguien que no tiene fuerza de voluntad, pienso que ese plan es el que nunca se da. Pues que no emprendan. Es que emprender no es para todo el mundo. Es que emprender no es para todo el mundo. Es que a lo mejor con un trabajo por cuenta ajena, donde echen 7 u 8 horas y se acomoden o que quieran vivir con eso, está bien. Es que no todo el mundo tiene tampoco que emprender. Es cierto, pero también es verdad que hay gente que son buenos emprendedores que funcionan bien bajo presión. Entonces, el quedarte con el culo al aire y decir, no hay un plan B, hace que el plan A lo saquen adelante. Eso también es cierto. Entiendo que no es un buen consejo para casi nadie, porque como no seas así vas a tener un problema si no te funciona el emprendimiento, pero hay determinadas personas que si tienen un trabajo convencional que ya les lleva parte del día, luego no se meten con emprendimiento porque procrastinan. Y la procrastinación continua hace que nunca avances. Queman los barcos, ¿no? Es decir, bueno, no tengo otra opción y sí o sí esto tiene que salir. Es que va a depender de las circunstancias de cada uno. No es lo mismo que tengas 25 o 30 años y que puedas vivir en casa de tus padres y ya está, a que tengas un hogar, unas facturas que pagar, que tengas hijos a tu cargo y que pagar un alquiler o una hipoteca. Va a depender de cada persona. Pero sí es cierto, yo también conozco casos de gente, y hay mucha gente que se ha arruinado y que luego ha vuelto perfectamente a recuperar todo su dinero porque, como hablábamos antes, la riqueza está en la mente. Tú ya sabes cómo hacerlo. Entonces, te ves bajo presión, pues lo haces. Para mí, y como me estás preguntando mi opinión, creo que lo más sensato, como yo lo he hecho y como recomiendo hacerlo, es teniendo un plan B. Y con la intención de que el plan A desaparezca en algún momento, ahora te pregunto a ti de manera personal, o sea, al final sigues con una empresa en la que llevas 20 y pico de años. 23 años, sí. Es que me gusta mi trabajo y me gusta el rodearme de compañeros, el tener una obligación de salir todos los días a estar allí. Es una empresa en la que, como te he dicho, llevo 23 años y en la que tengo flexibilidad y eso me permite poder estar en otros sitios, flexibilidad de horario y demás, porque también me lo he ganado. Hoy por hoy no es algo que me planteé. Me lo he planteado en alguna ocasión, pero me gusta. De verdad, me gusta lo que hago y aparte tengo un mentor, uno de mis mentores, me demostró que se podía hacer, que se podía tener un trabajo por cuenta ajena y un negocio. Y dije, ¿y por qué
yo que hablo de diversificar ingresos, ¿por qué no tener las dos cosas? ¿Por qué tener que elegir? ¿Por qué no puede ser lo uno y lo otro? Me parece muy Yo acertado. lo que digo, Carles, es que me pongo por la mañana el gorro de currante y por la tarde el gorro de empresario. Total, sí. O sea, Y el de madre por la noche. Tiene mucho sentido, pero también es cierto que entiendo que tiene que ser una pasión todo lo que haces, porque si no cansa, evidentemente. Sí. A ver, que tengo días malos, que te mentiría si te dijera que es fácil. No es fácil, pero se puede. Hay días, aquí estoy hablando contigo y estoy muy bien, pero hay otros días que me hago bicho bolas y digo, madre mía, ¿cómo estoy metida en tantas cosas? Te he contado antes que en un solo día había tenido 3 entrevistas. Bueno, hay que sostener eso. Yo ya no tengo ni que prepararme para esas entrevistas, porque es lo que te digo, yo me voy preparando todos los días, yo sigo leyendo, sigo formándome, pero hay días que dices, madre mía, hasta que me acueste, ¿no? Se hace un poco... Sí, cuesta arriba, ¿no? Pero me gusta y a todos digo que sí. Y, Amalia, cuando te pasa esto, que te haces bicho bola, Sí. cuando estás agobiada, ¿vale? Que es algo que a todos los emprendedores nos pasa y a los no emprendedores también. Sí. ¿Tienes alguna receta? ¿Tienes algo que te desatasque? ¿Cuál es el Leiva. desatascador de Amalia? ¿Cuál? Leiva, la canción de Como si fuera a morir mañana. Uh-huh. Te pones a todo volumen a cantar. Eso, y una copita de vino por la noche y hablando con mi marido, y él es también emprendedor y quieras que no, él te puede entender. Y que tú le cuentes y pues pasa esto y tal, bueno, pues no pasa nada, hoy has tenido el día así, pero puede ser de otra forma, pues tal. Te hace relativizar las cosas. Cuando tú estás en el túnel, no ves nada, ¿no? Tienes visión de túnel y todo lo ves negro. Pero cuando tienes a alguien externo que te recuerda todos esos logros, todo lo que has conseguido, eso ayuda muchísimo. Quiero que hablemos un momentito de parejas, porque creo que es muy interesante. Creo que es fundamental para un emprendedor cuando tienes una pareja que entiende. Porque lo que sucede normalmente, y lo he visto tanto a nivel personal como con mentorizados que he tenido, consultorías que tengo, en el que ves que la pareja no entiende. O sea, no hay una empatía hacia eso, porque la pareja pues tiene un trabajo convencional o lo que sea, o nunca ha emprendido. Y claro, que lo que sucede es que al final el emprendedor no comparte su día a día con la pareja porque no hay una desconexión de realidades. Esto sucede también con los amigos. Cuando antes estaba hablando con Javi Pastor también y hablamos de esto, que en el momento en el que tú eres un emprendedor tienes una vida nueva y es normal que tus amigos no estén conectados con esta vida y te tengas que buscar otros amigos, ¿no? Lo que pasa es que con el tema de la familia, de la pareja, hay como un apego muy, muy grande. ¿Cómo crees que sería? O sea, si tu pareja no fuese emprendedora. Sería complicado, porque yo tengo la suerte de que no es que me entienda, es que me impulsa, porque yo a lo mejor le digo, Javi, que me han llamado para ir no sé, estamos a día 10, el día 30 fui a Madrid a dar una charla presencial a un congreso de familias. Ir y venir en el día son 6 horas de camino. Yo fui, di la charla y me vine. Entonces, hace tiempo que contactaron conmigo para dar esta charla. Y yo le digo, fíjate en sábado tal, dile que sí. Tío, ¿en serio? Sí, vamos. Entonces, él me impulsa a todo. Me han llamado que tengo que ir a tal sitio, que tengo que hacer tal. Sí, tú di que sí. Ya veremos cómo salimos. Y no me imagino no tener eso. Porque si tú puedes tener dudas o puedes tener días malos y encima tienes una persona a tu lado que no es que no te apoye, sino que te hunde, tiene que ser súper chungo. Y lo que decías de los amigos, efectivamente cuando emprendes hablas de otros temas. Entonces tú tienes que tener claro para qué son tus amigos. Tienes amigos que son para echar una cerveza, tienes los amigos de toda la vida que están ahí para todo y luego tendrás otros nuevos amigos con los que hablarás de emprendimiento y de otros temas. Ellos no lo van a entender, ellos van a ver tus resultados. Los amigos de toda la vida, ¿qué van a ver? Pues los resultados que tienes. Y si son amigos de amigos, pues se alegrarán mucho, aunque no entiendan por qué haces lo que haces. O por qué estás no sé cuántas horas, o por qué te subes y te vienes a Madrid en el día para dar una charla de 40 minutos. Pero te lo van a respetar, que es lo importante.
que lo respeten, aunque no lo entiendan. A veces cuesta también, o sea, que lo respeten sí, aún así, claro, al ver que tú eres dueño de tu tiempo, en muchas ocasiones, pues es como, hostia, tío, va, mueve y ya trabajarás en otro momento y vámonos a hacer lo que sea, ¿no? Entonces, ahí es donde el respeto muchas veces se rompe hacia eso. También porque al final nosotros somos dueños de nuestro tiempo y es muy fácil tener una cierta flexibilidad a la hora de tomar decisiones de cosas, ¿no? Sí, sí. Cuando tienes el síndrome de papel en blanco, que esto es algo que además a los escritores pasa, pero ya no es que te hagas bicho bola, sino que te pongas y tengas una nube en la cabeza y digas, hostia, no sé qué escribir y tal. ¿Tienes también alguna receta? Porque claro, si te pones con vino, vamos mal, porque ahí va a ser un poco complicado luego poder escribir, ¿no? ¿Sabes lo que ocurre? Y ayer lo comentaba con una alumna. Yo tengo, creo, grupos WhatsApp en los que voy anotando ideas. Y entonces tengo uno que es contenido. Leer un libro, yo tengo que apartar el móvil porque si no, conforme estoy leyendo el libro, me salen 1000 ideas y no paso de la primera página. Entonces tengo que decir, ¿qué quiero leer o quiero sacar información? Entonces, no me quedo, entre comillas, sin ideas porque siempre puedo mirar y tengo miles de ideas apuntadas. Entonces, el síndrome del folio en blanco no, quizás el cómo darle forma a esa idea. Entonces, ¿qué hago? Como muchas veces la cabeza va muy rápido, en lugar de escribir me mando un audio para luego poder desarrollarlo. Porque yo todo lo relaciono con las finanzas, absolutamente todo. Entonces yo leo un libro, no sé, de alimentación y lo llevo a las finanzas, de cómo subirte a una báscula para ver si has engordado o no, lo llevo a un control del gasto. Entonces se me ocurre la idea corriendo, boom, para luego me sirve para un reel o para un post o para una newsletter. Absolutamente todo lo relaciono con las finanzas. ¿Tiendes a tener un control muy generalizado? O sea, ahora acabas de explicar, ¿no? Pues las finanzas, por lo menos, estoy seguro que te apuntas cada uno de los gastos que haces y te programas presupuestos y demás. Pero en la vida y en el emprendimiento, ¿tienes un plan? ¿Tienes un plan anual, quinquenal, lo que sea? ¿Cómo Soy funciona muy eso? racional. Entonces, hay una cosa que me gusta y que lo hago todos los años y lo recomiendo. Además, si se suscriben a mi web, amaliaguerrero.com, lo recibirán en breve porque lo mando siempre en el último trimestre. Un plan de objetivos para el año siguiente. Se hace en diciembre. Yo recomiendo, como yo lo hago y como recomiendo a la gente que lo haga, es que el día de diciembre respondan a una serie de preguntas de cómo va a ser el año siguiente. ¿Qué es lo chulo? Que al año siguiente lo revises. ¿Qué es lo bueno? Que guardes todo lo de años anteriores. Flipante. Porque yo veo años anteriores cuando quería escribir un libro y he escrito 3 y he colaborado en un cuarto. Quería, no sé, viajar a X sitios y lo he ido cumpliendo. Es decir, te ocupa las diferentes áreas de tu vida. Yo soy muy racional. Para mí, la disciplina es tranquilidad. Hablábamos antes del deporte. Para mí, hacer deporte todos los días, el tener esa disciplina, para mí es estar tranquila, porque me permite estar ágil. Tengo 46 años y si me tengo que poner a hacer volteretas o subirme a un de colchonetas con mis hijos, lo hago, o con mis sobrinos. Entonces, para mí, eso me da libertad. O el tema de la alimentación, o el tema de escribir un mail diario. A mí me da tranquilidad el organizar y saber cuánto voy a gastar en las vacaciones del año siguiente. No sé, soy racional. Te voy a poner un ejemplo propio para ver cuál es la respuesta que me das de esto, porque me produce mucha curiosidad. Pero antes quiero hablar de esto que has dicho del plan de objetivos anual. Yo es algo que hago y además le añadiría que lo compartas con un amigo que haga lo mismo. Por eso cambia las cosas y te obliga a hacerlo. Mola un montón y yo lo empecé a hacer hace, pues no sé, 2011 o 2010, una cosa así. Ya llevo muchos años con esto. Y hace 7, 8 años se lo dije a un amigo, le dije, oye, yo hago esto, toma, ¿qué te parece si también lo haces tú y nos lo vamos pasando, ¿no? Y así como que te rindes cuentas y te obligas a hacerlo, porque si no hay veces que por lo que sea, pues no lo haces. Vamos a hablar de finanzas. Hubo un momento, y esto es verídico, en el que decidí vivir viajando, ¿vale? En el 2018. Salía de la bancarrota casi.
¿vale? Salía de una guerra civil donde había perdido absolutamente toda la inversión y tenía la libertad financiera en ese momento. O sea, cuando te digo una guerra civil es que vivía en Nicaragua y allí hubo una guerra civil y perdí el negocio, perdí todo. Decido vivir viajando y me pongo un presupuesto. Digo, vale, voy a las finanzas. ¿Cuánto dinero necesito para vivir viajando? Y me puse un presupuesto. Y como tenía proyecto de nómada digital, del podcast y el blog de Vive Distinto, cada mes rendía cuentas. En la app me apuntaba todos los gastos y rendía cuentas. Y dentro del presupuesto lo había dividido en 3 partes. El mensual, ¿vale? Y tenía X dinero para todos los meses. El anual, que en el anual pues tenía una parte de vuelos de avión y otra parte de gastos extra como seguros de viaje, un portátil, cosas que la cámara se me podía romper, lo que fuese, ¿no? Empecé en el 2018, en el 2019 con 8.800 euros al año, luego lo subí a 10, luego a 12.000, luego a 14.400, luego a 18.000 y el año pasado decidí que no quería vivir con un presupuesto. Nunca me había gastado ninguna de las cifras que te he dicho. O sea, cada año me subía el sueldo, por decirlo de una manera. Y me decía, vale, pues el mensual, que es donde está mi día a día, con 600 euros al mes, que era el inicio, yo me apañaba. Vivía en países donde con 600 euros al mes puedes vivir. Y cuando empecé a medirlo, me di cuenta de que estaba siendo más rata de lo que podía ser. Entonces empecé a permitirme lujos. Y empecé a salir a comer fuera cuando me apetecía, a darme salir de copas o pagar alguna cuenta o demás. Y poco a poco, como mis ingresos iban subiendo de una manera bastante desproporcionada al gasto que yo me había impuesto, me daba cuenta de decir, hostia, estoy ganando muy bien, ¿para qué voy a estar con 10.000 euros al año, o con 12.000, o con 18.000, o con 20.000 que terminé? Y llegó un momento en el que dije, chao, no quiero saber nada de presupuesto anual porque no lo necesito. Y esto me lo enseñó un amigo que es millonario, estábamos viajando juntos, y me decía, tío, ¿por qué te apuntas las cosas? Y digo, bueno, porque siempre lo hago como hábito y tal, y me dijo, pero es mentalidad de pobre. Y lo entendí. Entendí a lo que se refería. Porque él me dijo, o sea, tú sabes lo que ganas. Y con él hablamos de números muy abiertamente. ¿En qué momento, con la vida que llevas, crees que te tienes que preocupar por el gasto que haces? Y pensé, nunca. ¿Por qué entonces sigues mirando cada euro o cada céntimo que estás haciendo? Y dejé de hacerlo y me quité un peso de encima. Y ahora mismo llevo un año que no tengo ni idea de lo que gasto. Sé que gasto menos de lo que gano. Entonces tengo esta tranquilidad. No voy despilfarrando, tengo pues unos gastos normales. Como experta en finanzas, ¿qué me dices? A ver, lo que me he ido apuntando por aquí. Yo recomiendo que se controlen los gastos al principio para tener conciencia financiera. ¿Por qué? Pues porque hay gente que dice que no puede ahorrar, que no puede llegar a final de mes y es que no saben qué gasta su dinero. Si tú tienes esa conciencia financiera, quizás no sea necesario que tú anotes cada día lo que gastas, porque tú mismo estás diciendo que te ponías 600 euros y que incluso gastabas menos. Y que empezaste a ver que como te sobraba dinero, pues voy a empezar a permitirme lujo. Yo creo siempre que hay que encontrar, Carles, el equilibrio entre ahorrar y vivir la vida. Y si tú tienes conciencia financiera, no necesitas anotarlo absolutamente todo. ¿Quién necesita anotarlo? Pues una persona que tiene unos ingresos fijos, que gasta o que vive muy por encima de sus posibilidades y no sabe en qué se le va el dinero. ¿Necesita pagar deudas? ¿Necesita recortar? Pues sí, necesita hacer un control exhaustivo. Una vez que una persona lleva un tiempo sabiendo cuáles son sus gastos, tú entiendo que sabes decidir y eliges en qué gastas tu dinero. ¿No? Pues como tú eliges y tienes esa conciencia financiera, no lo necesitas. No compro mierdas, o sea, yo no compro chorradas. O sea, y es algo que nunca he tenido el hábito. ¿No? Bastante, sí. Mi vida vive en una mochilita. Claro, pues fíjate, sí. Me estás diciendo que tu vida está en una mochilita, ¿eh? Ahora, vete a personas que gastan gran parte del sueldo en ropa o en, no sé, en tecnología que luego realmente no utilizan. Esas personas sí necesitan llevar un control del gasto. Porque si no lo controlan, van a acabar viviendo por encima de sus posibilidades y eso tiene consecuencias desastrosas. Totalmente.
Me parece muy acertada la respuesta. Te voy a preguntar ¿con qué nos recomiendas controlar el gasto? ¿Qué herramienta es la que tú recomiendas? Pues hay muchas. Puedes descargarte las apps las de los bancos directamente. Puedes utilizar FinTony. Puedes utilizar tablas dinámicas en Excel, una libreta, un grupo WhatsApp. Lo importante es hacerlo. Y sobre todo si estás en la situación que te acabo de comentar. Que te cuesta llegar a final de mes, que te pasa y no sabes en qué te estás gastando tu dinero. Vuelvo a decir lo que has dicho tú antes. Dices, yo no sé lo que gasto. No sabes lo que gastas, pero sabes que no gastas en tonterías. Porque si tu vida cabe en una mochila... Y sé que es menos de lo que gano. Entonces me da mucha tranquilidad esto. Y yo les recomiendo a la gente cuando empieza a trabajar conmigo, la primera semana, que hagan limpieza en su casa. Porque es que así es como una bofeta de realidad de cuántas cosas tienes, en cuántas cosas has puesto dinero que no utilizas. Con etiquetas, cosas que, yo qué sé, una olla express, la plancha de última generación. Y ahí hay un pastizal que no utilizas para que sea un bofetón de realidad. Pero tú en tu caso no lo necesitas. Porque sabes realmente que quieres vivir experiencias y dónde quieres poner tu dinero. Me parece muy acertado. Te quería preguntar, ¿tienes algún invento, software, aparato, algo que digas, yo a esto desde que lo descubrí me cambió la vida y ya no puedo vivir sin esto? ¿Pero de la finanza o de cualquier otra cosa? De tu vida personal. Vale. Me río porque te iba a decir, no puedo vivir sin Spotify. Bueno, por ejemplo. ¿Sabes lo que ocurre? Que te he dicho que todos los días hago deporte y hablábamos antes de hábitos. Bueno, pues yo todos los días hago deporte, pero mientras que estoy haciendo deporte estoy escuchando cosas. Lo que hablábamos de formarnos continuamente. Estoy escuchando podcast, estoy escuchando... Y eso lo escucho en Spotify. La mayoría lo escucho ahí. O en iVoox. Entonces, eso lo tengo ya tan asociado. Ayer me reía porque digo, es que voy con el móvil a todos sitios. Mientras estoy haciendo deporte estoy escuchando. Si es un podcast que dura más de, por ejemplo, de 40 minutos, mientras que me estoy maquillando, sigo escuchando. Para intentar terminar, lo pongo a 1.25 o 1.50, para intentar terminar de escucharlo completamente. Entonces, creo que eso es bastante necesario. Para mí sí. ¿Y algún aparato? Te veo con algún gadget que de menos de 100 euros, que digas, yo me compré esto y se lo recomendaría a todo el mundo. No lo utilizo tanto, pero para los directos de Instagram, para los Reels, para todo eso sí lo utilizo. Es un trípode de esto que se puede poner entero para cualquier grabación. Está muy bien. Mi marido es informático, entonces imagínate la de cosas que tenemos. Bueno, te veo también con el Apple Watch, que supongo que te es útil, ¿no? Muchísimo, porque el tema de los pasos, el tema de los mensajes que te lleguen, sí lo utilizo. Pero también te digo que me lo han regalado, ¿eh? Yo no lo he comprado. Yo en su día tuve un reloj, no era el Apple Watch, era otro porque tenía Android antes, y me ponía los nervios, las notificaciones. El decir, no puedo desconectar con esto porque yo siempre estoy muy metido en mi cabeza y tener distracciones continuas. Se pueden Además silenciar. tengo mucha gente diciéndome sí, pero aunque lo silencies. Ya miras la hora y ves que hay notificaciones, tal, el móvil lo manda tomado por culo para estar solo. ¿Cómo haces tú para desconectar? El no molesta. Yo si lo necesito pongo el ya no molesta. me lo imagino. Me refería a nivel personal, a María. O sea, vale. ¿cómo haces tú para decir, oye, necesito parar esto para tomarme mi tiempo y tener tiempo para mí mismo? Vale. ¿Cómo haces? Autocuidado. Yo tengo X días en el mes que son para mí. Por ejemplo, te puedo decir que este viernes voy a un salón de belleza y es la tarde para mí. Entonces, para mí eso es como un premio, ¿no? Y eso es sagrado. El hacer yoga, que hago 2 veces en semana, eso está bloqueado en mi agenda de aquí a todo el año que viene. Es un evento periódico y eso es sagrado. Da igual lo que haya, da igual lo que tenga que mover. Martes y jueves, eso va sagrado, eso no se quita de ahí. El tema de la meditación también me ayuda muchísimo.
¿Meditas a diario? Sí, por las mañanas. Es que antes hablábamos de los días estos que son peores, o los días de bichubola. Tú piensas, no sé si te gusta el fútbol, pero si te gusta el fútbol y gana tu equipo favorito, ese día da igual lo que pase, que eso está todo de escándalo. Pero si pierdes, tú estás como de peor humor, ¿no? Y eso lo traslado a levantarme y ponerme con energía. Y para mí la energía me la da el deporte, me la da meditar, me la da escuchar afirmaciones o podcast. Yo cuando ya salgo de mi casa a las 8:15, voy de otra forma. Que luego se puede torcer el día, pero la actitud con la que empiezo es muy buena. Piensa que hay gente que se levanta y se levanta con el pie izquierdo y es como que ya todo va rodado y como que todo parece que va a ir mal, ¿no? Pues yo intento darle la vuelta a eso y que mi día empiece como yo quiero que empiece. Me parece muy buena. Me gustaría preguntarte sobre tus mentores. Sí. Durante toda la entrevista has ido hablando de que has tenido mentores diferentes. Sí. Para ti, ¿qué es un mentor? Más allá de alguien del que aprender, pero bájalo a tierra. O sea, ¿es alguien con el que vas a mantener una relación durante muchos años? ¿O con el que vas a estar un tiempo determinado porque te ayude en algo muy concreto? ¿Cómo funcionas? Para mí depende. Tengo mentores que son amigos a día de hoy, de los que he aprendido mucho y sigo aprendiendo. Para mí un mentor es una persona que te quita piedras del camino, que te acompaña. Me gusta la metáfora de los serpas que te ayudan, ¿no?, a subir esa montaña. Pues para mí eso es un mentor, alguien que tiene unos resultados que a mí me encantaría tener y le encanta a esa persona también explicarte esos resultados. Con algunos mantengo una relación a día de hoy, con otros pues fueron mentores que me enseñaron muchísimo, pero que esa relación tuvo un inicio y un final en el sentido de esa formación. Si yo después tengo que hablar con ellos para lo que sea, van a estar ahí. Pero la mayoría a día de hoy son amigos, pero amigos con mayúsculas. ¿Cómo escoges los mentores? ¿Cómo los has escogido en el pasado? Yo creo que hay una frase que dice que cuando el discípulo está preparado aparece el maestro, creo que es. Y yo creo que verdaderamente es así. Esas personas se han cruzado en mi vida cuando tenían que cruzarse. Ya te digo, algunas fueron hace muchos años y en diferentes etapas, no solo de emprendimiento, sino de otras etapas de mi vida. Y a otras son personas que podría decir que surge como un flechazo. Los ves dando una conferencia o los ves dando un podcast o hablando en un podcast o lo que sea, o un libro y dices, joder, es que hay algo que me conecta con esa persona. Yo quiero aprender de esa persona. Quiero empaparme y quiero hacer todo y confiar en todo lo que esa persona me puede aportar. ¿Y cómo haces para que te mentorice? Los contrato, invierto en ellos si tienen formación. Y si no tienen formación, los invito a comer. Esto me ha gustado porque es una muy buena técnica, sí, de mandar una invitación diciendo, además creo que en esto es muy bueno ser muy transparente. Es decir, me gusta lo que haces, me interesa. Sí. ¿Te gusta la carne? Vamos a por un chuletón. Donde quiera. Con un chuletón de por medio va rápido la formación. Y también he viajado, te hablaba antes y te ponía el ejemplo de Madrid. Yo subí a Madrid a conocer a gente en una charla para poder tener 10 minutos de hablar con ellos y me he bajado otra vez abajo. Lo he hecho. Sin ningún problema. Es decir, cuando tú quieres algo, te mueves, pero tienes que querer hacerlo. Yo creo que hay una línea muy fina entre ser un fan y ir a buscar a un ídolo o buscar a un mentor, que es algo que los que podemos estar de otro lado, al final yo tengo una audiencia muy grande y me ha pasado de gente que ha venido de lejos a verme y te das cuenta muy rápido de que está ahí y que es como, hostia, me ha escuchado, yo grabado 800 episodios de podcast, si se los habéis escuchado todos son muchas horas hablando a alguien, literales, o sea, claro, es alguien que dice, es que te escucho, y digo, claro que me escuchas, joder, porque estoy hablando, ¿no? Pero luego hay personas que ves que van con esa actitud de decir, yo creo que tienes algo que enseñarme, ¿sí? Pues esta es mi idea, ¿qué opinas? Y te escuchan de verdad y te dicen, hostia, pues gracias, ¿no? Y
¿Y cómo podemos hacer esto en el tiempo? Lo que pasa es que es como muy difícil, porque si el mentor no tiene un plan de mentoría, es muy difícil establecer una relación a largo plazo con alguien así, sobre todo porque si te asaltan, ¿y tú cómo lo haces para hablar con alguien y decirle, oye, te contrato? Te contrato, si no te vendo nada, ¿qué pasa? Me estaba riendo, pero me estaba riendo por un caso que me ha pasado. Yo hay una persona a la que admiro muchísimo, no puedo desvelar el nombre porque estamos trabajando en un proyecto que saldrá a la luz en breve. Admiraba mucho a esa persona y por circunstancias de la vida, esto de que se alinean los planetas, estamos trabajando juntas y desde el minuto 1, antes de empezar a trabajar, le dije, mira, yo te admiro y yo quiero que seas mi mentora. Y entonces, además del trabajo que estamos haciendo y desarrollando juntas, yo aprovecho y le pregunto y me ofrezco igualmente, porque al final yo confío mucho en las relaciones win-win. Entonces yo sé que también hay algo que yo puedo aportar, humildemente. Entonces digo, mira, yo quiero preguntarte, porque si tú estás aquí, ¿cómo lo has hecho? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo? Y me encantaría saber tu opinión. Y a la gente le gusta. Si es que al final son personas como tú y como yo. Y ellos van a estar encantados de mostrarte cómo lo han hecho y de mostrarte sus errores. Porque hay emprendedores de muchísimo éxito en España que no tienen problema en contarte sus cagadas, entre comillas. Y yo soy una persona que no tengo problema en escribirle a esas personas. Y hasta que contacto con ellas. Y hasta que hablo con ellas. Entonces por eso me reía. Porque decía, a una, así porque las he contactado en el pasado y tiempo después han venido a buscarme a mí y he dicho, ostras, pues es que ahora es cuando tenía que ser. Yo confío mucho en la vida. Entonces digo, cuando yo contacté con ella hace un año, no, pero ahora era el momento. Y intento empaparme absolutamente de todo. Yo estoy hablando ahora contigo, te he pedido antes el teléfono y también te preguntaré alguna cosa en un futuro. Cuando quieras, ya lo sabes, que sí, lo sé. Conmigo es fácil contactar. Amalia, vamos a hablar de errores en el emprendimiento. ¿Cuál crees que ha sido el error más grande que has solventado? Del que te has dado cuenta, has dicho, hostia, en el momento en el que dejé de hacer esto, las cosas iban mejor. Pues creo que el principal error que cometí durante un tiempo fue el no cuidarme, yo. Por eso ahora dices, lo tienes muy interiorizado, sí, porque me di cuenta que mi negocio soy yo. Y que si yo no estoy bien, no puedo ni ayudar a los alumnos, ni puedo estar bien en mi casa. Y entonces hubo un tiempo en que dejé de cuidarme y prioricé nada más que el negocio. Y el segundo error, te lo dije antes, el no haber invertido antes en mentores. Me parecen un acelerador total, siempre y cuando sean buenos mentores. Yo tengo la suerte, y sí, lo considero que es una suerte, que absolutamente de todo he aprendido, porque también me he propuesto que de cada formación que compre o que en cada formación que inviertan voy a recuperar esa rentabilidad. Y no tiene que ser siempre con dinero, puede ser una rentabilidad de otra forma. Puede ser pues a nivel, yo he invertido también en desarrollo personal, pero me ha servido para estar mejor, para entender que tengo que cuidarme y que cuanto más me desarrolle yo personalmente, más va a crecer mi negocio. Me parece muy interesante. Por último, Amalia, para cerrar la entrevista, si tuvieras la opción de poner una pancarta en un sitio mega visible, en la Gran Vía de Madrid, por el que pasa mucha gente, y pudieras poner lo que quisieras, ¿qué mensaje pondrías ahí? Pondría tranquilidad financiera, aprende a disfrutar del presente sabiendo que tu futuro está cubierto. Eso es lo que pondría. Parece un poco un eslogan de un banco, pero me ha gustado mucho. ¿Sabes lo que pasa, Carles? Que todo el mundo habla de independencia financiera. Y si somos realistas, la independencia financiera no está al alcance del común de los mortales. No está al alcance de todo el mundo. Pero sí hay un término, que es el que a mí me gusta, que es el de tranquilidad financiera. ¿En qué consiste? En todo lo que hemos ido hablando. Comienza a ordenar tus finanzas, fórmate y monta un plan B. Eso sí lo puede hacer todo el mundo. Me parece muy acertado. La
la libertad financiera es algo que además a nivel personal a mí me ha tocado mucho. Yo cuando cumplí 27, voy a alargar un poquito más la entrevista para compartirte esto. Cuando cumplí 27, yo me prometí a mí mismo conseguir la libertad financiera a los 32. Y empecé a currar. A los 31 lo conseguí. O sea, en 4 años me jubilé con 31 años. Luego lo perdí todo con la guerra civil, porque pues había factores que una guerra pues no tenía en mente. Y cuando lo perdí todo y empecé a reflexionar, escribí el libro que tengo por aquí, de la vida que yo quiero, me di cuenta de que no había merecido la pena, que ese camino. O sea, no había merecido la pena porque había habido muchísimo sacrificio durante este transcurso de tiempo, ¿no? Cambié el chip, empecé a hacer otras cosas, empecé a emprender porque me gustaba emprender. Y hace 1 año y medio, 2 años, tengo otra vez la libertad financiera y me da absolutamente igual. O sea, no es algo que valore directamente. Es seguridad económica, pero no cambia nada en tu día a día. Porque sigues currando, porque te gusta lo que haces. Sí. O sea, es mucho más importante para mí seguir el propósito que matarse a algo para conseguir un hito que se puede desvanecer también. O sea, que esa seguridad real no existe. Pasan muchas cosas. Inflación. ¿Lo acabas de comentar tú? Sí, exacto. Por eso es tan importante disfrutar el camino. Es que no sabemos, la vida es un regalo y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Si tú te pegaste a lo mejor esos 4 años que cuentas hiper mega sacrificado, tú di que bueno, que la vida te ha enseñado, que luego te arruinaste, volviste a alcanzar la libertad financiera, pero si te hubieran dicho tu vida aquí se acaba. Y hasta esos 4 años sin poder disfrutar. Hay que encontrar ese equilibrio. Totalmente. Con esto, Amalia, me despido. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Y nos hablamos pronto. Hasta la próxima. Espero que hayas podido disfrutar de esta entrevista. Ya sabes que nos ayudas un montón dándole like, suscribir o 5 estrellas allá donde estés escuchando o viendo esto. Si te interesa este tipo de contenido, que sepas que en exitoemprendedores.com estamos trabajando constantemente para generar más contenido como este y además hemos transcrito y estamos vendiendo el libro Éxito Emprendedores, donde hemos analizado todas las entrevistas que hemos hecho y sacamos las mejores conclusiones fáciles para que tú puedas aprender de ellas.